Vamos a iniciar la última mesa de esta tarde, titulada Cuerpo y Literatura. Los participantes de esta mesa hablarán acerca de las duras experiencias que representan la muerte y el duelo, duras batallas que pueden ganarse con ayuda de la literatura. También expondrán la memoria como refugio y el cuerpo como un territorio de creación literaria desde el cual se puede contar el dolor de la partida. Esta noche, Rosa Montero de España, Orlando Mondragón de México, Luis García Montero de España y Jochi Herrera de República Dominicana conversarán con el panameño Daniel Domínguez. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar acá en la última jornada lluviosa del día de hoy. Muchas gracias a Sergio Ramírez, a Claudia Neira, a todo el equipo de Centroamérica Cuenta, a todo el equipo de la Fundación René Risco, a todos ustedes por estar acá con nosotros. Efectivamente, como comenta Claudia, la mesa es Cuerpo y Literatura. Me acompañan 4 escritores fantásticos, la española Rosa Montero, quien es novelista y periodista. Bienvenida, Rosa. El mexicano Orlando Mondragón, quien es poeta y médico cirujano. Bienvenido, Orlando. El español Luis García Montero, poeta, narrador, ensayista. También bienvenido, Luis. Y el dominicano Jochi Herrera, cardiólogo y ensayista. Quiero que hablemos del cuerpo como una caja de resonancia de nuestras sensaciones y de nuestras emociones. Cuando uno escucha a las personas en el autobús, como nos compartió Sergio esta semana, o cuando los personajes de ficción dicen frases como esta, que pueden ser frases hechas, pero que dicen un poco la relación entre la palabra, la emoción y el cuerpo. Tengo mariposas en el estómago cuando nos embarga una sensación de estar enamorados, sentir como una patada en el estómago ante una situación de estrés, sentir que te va a estallar la cabeza cuando estamos dominados por la ansiedad, o se me hizo un nudo en la garganta cuando estás ansioso. Luis, ¿qué relación tiene para ti como poeta esa combinación entre el verbo, el cuerpo y las emociones? Bueno, ahora, yo quiero hacer una reivindicación del cuerpo, entre otras cosas porque estamos en un proceso de transformación digital, porque hemos sufrido la pandemia, porque buena parte de nuestras relaciones laborales tienden al teletrabajo, al Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Yo reivindico el cuerpo y reivindico la presencialidad. A mí me parece fundamental. Porque además buena parte de todos los mecanismos de explotación que están flotando en el aire tienen que ver con convertirnos en realidades virtuales y diseñadas, y para eso lo mejor es negar nuestro propio cuerpo, ¿no? Como tú has citado el autobús, hace años escribí un poema. Yo había pasado la noche con una amiga de la facultad. Iba en un autobús, nos habíamos levantado muy pronto camino del trabajo y el autobús se paró en un estacionamiento que estaba lleno de mujeres que se habían levantado a trabajar. Se fueron subiendo al autobús y dejaron al descubierto de la marquesina un anuncio de una actriz que a mí me gustaba mucho, que anunciaba ropa interior. Primera reacción, que tiene que ver con la vida normal: qué buena está. Segunda reacción, que tiene que ver con la poesía: qué diferencia entre el cuerpo que me están vendiendo, diseñado, manipulado, al que lo hacen perfecto para vender, y el cuerpo de la gente que se levanta todos los días a trabajar y a ganarse la vida. Y en ese sentido yo reivindico el cuerpo de la gente que se levanta todos los días para ganarse la vida. Y por eso soy un defensor del cuerpo. Como profesor de literatura he explicado durante muchos años la metáfora del cuerpo y sus enfermedades como referente de la crisis romántica. El sujeto moderno que pone en duda la ilustración se consume por dentro para provocar el romanticismo. La modernidad es agrietada y la tuberculosis y el cuerpo del tuberculoso, desde la dama de las camelias hasta la poesía de Kitsch,
pues se convierte en metáfora del sujeto que se va quebrando por dentro, y la tuberculosis es una gran metáfora de la crisis romántica de la modernidad. Si yo ahora tuviese que buscar una metáfora de lo que nos está pasando, pues seguramente hablaría de la enfermedad de la anorexia. Estamos tan manipulados que la gente deja de tener una relación directa con su propio cuerpo y puedes estar alcanzando una desnutrición casi de campo de concentración y no querer comer porque te ves gorda o gordo. Frente a todo eso, yo quiero reivindicar, frente a cualquier manipulación, cualquier proyección de lo virtual, el derecho a reconocer nuestro propio cuerpo, a reconocernos en nuestro propio cuerpo y a vivir como seres humanos que no son solo consumidores que tienen siempre razón, sino que son seres humanos que tienen necesidades, enfermedades y que acabarán muriéndose porque son seres mortales y porque los cuerpos acaban muriendo. Reivindico mucho la presencialidad, no me gusta nada el teletrabajo. Gracias, Luis. ¿Cómo es en tu caso, querida Rosa? Bueno, primero, que ayer no lo hice, quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha traído aquí, a Centroamérica Cuenta, a Sergio, a Claudia y a todos vosotros que estáis aquí en este día hiper lluvioso y a este panel maravilloso. O sea que muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí. Y luego el cuerpo, bueno, es un tema que me chifla, francamente, me parece maravilloso. Hay una de las grandes dolores del ser humano, una de las grandes heridas del ser humano es la confrontación ancestral entre el cuerpo y el yo, ¿no? Entre la conciencia del yo, eso que llamamos yo, o que otros llaman alma, o espíritu, o lo que sea, ¿verdad? Y que le damos tanta importancia porque nos parece que importantes nos parecemos a nosotros mismos, cuánto nos queremos, cuánto nos preocupamos por nosotros, por ese yo, ¿no? Entre ese yo y el cuerpo, que claro, no hemos escogido el cuerpo en el que vivimos y además pues es un cuerpo que está lleno de exigencias, que está lleno de hambre, de cansancio, es un cuerpo que nos enferma y que nos mata, ¿no? Entonces este conflicto, que es uno de los conflictos más profundos y más antiguos de la humanidad, pues las sociedades han intentado solventarlo de maneras extremas, ¿no? La sociedad cristiana, ¿no? Nuestra cultura católica cristiana, pues ha sido castigando el cuerpo con ayunos, con cilicios. Hay otras culturas orientales como la tántrica que hace lo contrario, intenta cegar el yo, digamos, esa conciencia del yo y potenciar el cuerpo, pero vamos, el conflicto existe. De hecho, yo tengo la teoría de que nos tatuamos, yo tengo bastantes tatuajes y es un subidón. Los que tenéis tatuajes sabéis que te haces un tatuaje y te entra una emoción impresionante, ¿no? Y yo tengo la teoría de que es por eso, ¿no? Esa especie de exaltación que te entra cuando te haces un tatuaje es que, claro, vives esa congoja de decir estoy atrapada en este cuerpo que no he escogido, que además me enferma y que además me mata, pero ahora tú, maldito cuerpo, te vas a morir con esta salamandra que te he tatuado yo. Entonces es una sensación de omnipotencia momentánea tremenda, ¿no? Y por eso de ahí las ganas de seguir tatuándote, ¿no? Porque que hay que controlarlas, ¿eh? Esas hay que controlarlas un poco. Bueno, pero es que además es que hay muchísimas cosas, ¿no? Con relación al yo y al cuerpo, porque hay un libro maravilloso, me encanta la ciencia, me encanta la neurociencia. Hay un libro maravilloso de un neurocientífico que os recomiendo que se llama David Eagleman y que tiene un libro que se llama Incógnito, que es formidable, ¿no? Y que habla también de esa relación entre el yo y el cuerpo. Y este yo, entre el yo, la conciencia del yo y el resto, no solo del cuerpo, sino el resto del material neurológico, digamos, ¿no? Que mueve el cuerpo y que mueve nuestras vidas. Repito, este yo que nos parece tan increíblemente importante, en realidad, Eagleman dice que ocupa con respecto a el resto de actividades neurológicas que no controla el yo, este yo es como un polizonte en un transatlántico. O sea que somos una mierdecilla en comparación con todo el movimiento del cuerpo
autónomo. Hasta el punto de que se han estudiado, se han hecho estudios que yo ahora muevo esta mano, vale, pues mi cuerpo de alguna manera ha ordenado mover esta mano unos microsegundos antes de que mi conciencia del yo decida el movimiento. Mareante, ¿eh? Mareante. Bueno, basándolo todo esto, pasándolo a la escritura, diré además que para mí la escritura creativa consiste precisamente en acabar con el control del yo, en cegar al yo, en matar al yo. Decía Julio Ramón Ribeiro, estupendo escritor peruano que ya ha muerto, que una novela madura exige la muerte del autor. Es una muerte metafórica, es una muerte del yo. Es que te tienes que borrar ese control, que cuesta mucho, porque nos cuesta perder el control, ¿no? Borrar ese yo controlador y convertirte en un medium, en un cuerpo libre que se deja atravesar por la historia, que sale del inconsciente, ¿no? Entonces, realmente en la literatura hay que matar al yo, ¿no? Y luego tengo una historia, pero para más tarde. Tengo una historia muy bonita que os quiero contar, de una que me acabo de enterar, de cómo manejar a través del cuerpo el dolor del duelo. Gracias, Rosa. Jochi, eres médico, eres escritor, al igual que Orlando, y quería ver tu relación con el cuerpo también desde la perspectiva de tu oficio, donde el médico inspecciona el cuerpo del paciente, donde siente el cuerpo enfermo del paciente con sus manos, incluso escucha sus sonidos y los sonidos le dicen algo. ¿Cómo entonces tu relación desde la medicina y desde la escritura con el cuerpo? Bueno, gracias por una pregunta tan maravillosa y estar presente con este grupo de gente tan encantadora. Es difícil despojarte de la parte médica, de la parte literaria, porque es que están muy unidas. Ya Luis habló de la historia del cuerpo, ¿no? Empezando con el desnudo y el cuerpo sufrido y todo eso en la Inquisición, pero hoy día estamos en otro nivel de cuerpo, que es el cuerpo mercado. El cuerpo que no quieren vender, que ya aludiste a eso, ¿no? Lo que yo llamo la estética de la ética plástica. Entonces en la medicina encontramos todo tipo de circunstancias donde esa historia del cuerpo se hace patente hoy día. Voy a aludir a la relación pensamiento-yo-cuerpo, partiendo de mi órgano favorito, y voy a hablar de lo que se llama el síndrome del corazón roto, que es lo que comúnmente se conoce, me rompieron el corazón de amor la mayoría de las veces. Pues hasta hace poco se creía que eso caía en el campo de la metáfora, y no es así. La conexión neurológica entre las terminales cerebrales y las cardíacas están ya muy reconocidas. Y evidentemente la emoción, el yo, los cambios espirituales y cognitivos tienen una relación directa con nuestro cuerpo. En este caso hablo del corazón, pero puede ser la piel. Cuando te sonrojas, no puedes sonrojarte hipócritamente. Te sonrojas porque es verdad lo que estás sintiendo, no puedes engañar tu cuerpo. Entonces el médico ve eso, observa eso, y en mi caso soy quizás un observador más acucioso que otros, y esas pequeñas historias, esos pequeños encuentros con la medicina me han permitido escribir. Habrás visto en mi libro la narración del primer corazón que sostuve en mi mano herido y luego hablar con el paciente. Entonces el médico que se hace sensible o que es sensible como deben ser todos, ve en este fajo de carne y huesos, ve el pensamiento, ve el sentimiento, ve el dolor y te permite, en mi caso, te permite crear algo, revelar algo, denunciar algo. Y creo que ese es el ejercicio en que me muevo más o menos exitosamente, a veces no. Gracias. Orlando, en la misma línea. Híjole, qué difícil. Ya creo que han expuesto muchas cosas, creo que se ha hablado de muchas situaciones. Me gustaría justamente retomar lo que decía Rosa sobre esta aparente dicotomía que tenemos entre el yo, el alma o la conciencia y el cuerpo, ¿no? Porque es una suposición teórica, ¿no? Que viene de Platón y después con Descartes. Pero somos nuestro cuerpo, ¿no? El alma es corpórea, la vida es física, decía José Watanabe. Y en ese aspecto
me gustaría apuntar que las formas en que nosotros nombramos el cuerpo a través de lenguajes, también la forma en que determinamos cómo vemos el mundo, ¿no? Y cómo vemos este cuerpo, esta presencia física. David Le Breton, un antropólogo, en un libro que explora justamente estos encuentros entre el lenguaje y la forma en que nombramos las partes del cuerpo, describía a una tribu de una pequeña isla de Oceanía, que son los Kanak, los kanakos. Ellos tenían una forma de nombrar el cuerpo en relación a la vegetación. Entonces, la forma en que ellos nombraban la piel era la misma forma en que nombraban la corteza de los árboles, por ejemplo. La forma en que ellos nombraban la osamenta era la misma forma en que ellos nombraban la médula, la pulpa central de los troncos, ¿no? Y en este aspecto, su relación con el mundo, su relación con el universo, era una extensión de la vegetación de la tierra, ¿no? El cuerpo pasaba era una metamorfosis de esta vida, ¿no? De esta vida vegetal. Y por supuesto que su sentido de la muerte y su sentido de la vida era más bien percibido como un continuum, ¿no? No como la cesación o la ruptura de este yo a lo que tanto estamos acostumbrados a pensar, no como la pérdida de esta alma que nos gusta pensar que tenemos o que nos han enseñado que tenemos, ¿no? Algo que se ganó con la concepción médica de nombrar el cuerpo o la concepción anatómica, atomizada de nombrar el cuerpo, es una forma de individuación, ¿vale? Individualización. Ganamos en ser uno frente a los otros, pero perdimos ese sentido de continuidad ante la muerte, ¿no? Y ante nuestra comunidad y ante nuestra tribu. Y quizá es en esa grieta, en esa distancia entre los otros y el yo, que es en donde entra la literatura, que finalmente toda la literatura, me imagino yo, o la forma en que yo concibo, inicia con una interrogante, ¿no? Y busca darle sentido a nuestro lugar en el mundo. Muchas gracias. La vida es la cosa mejor que se ha inventado, dijo suspirando el protagonista del Coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, mientras miraba el gallo amarrado en el soporte de la hornilla. Esta semana hemos escuchado referencias y citas de escritores y escritoras que marcharon a otros horizontes hace años, hace décadas, hace siglos, pero que resucitan cada vez que nosotros las mencionamos, las convocamos, las leemos, las recordamos. Sea una razón consciente o no, todos los artistas en general tienen la posibilidad de rozar con los dedos la inmortalidad. Entre otros motivos, ¿piensan ustedes que escribimos para trascender nuestra condición de mortales y para entender un poco ese maravilloso misterio de estar vivo? ¿Qué opinas, Rosa? Yo escribo para intentar perderle el miedo a la muerte. No ya para sobrevivir, porque yo creo que no se sobrevive. Es decir, yo creo que la gente que piensa que puede llegar a la posteridad, los escritores que piensan que pueden pasar a la posteridad, que por cierto, no quiero ser mala con esta observación, pero creo que les pasa más a los escritores varones que a las mujeres. Pero creo que los escritores que piensan que pueden pasar a la posteridad no se dan cuenta que pasar a la posteridad es algo tan difícil como ganarte la lotería, ¿no? Debe ser un porcentaje semejante. Así que yo, desde luego, no escribo para alcanzar ninguna posteridad ni para que me lean después. Escribo primero porque en el mismo momento en que estoy escribiendo soy eterna. Porque te sales de ti mismo, ¿no? Escribir es lo más parecido que he encontrado a la pasión amorosa, ¿no? Es una enajenación maravillosa en la cual pues, realmente estás tan ocupado cuando estás en los primeros momentos de la pasión amorosa, en esos 2 o 3 primeros meses en donde es la pasión eterna, menos mal que dura eso solo 3 meses o así, porque si no, no habría quien viviera, ¿no? En esa casa. Bueno, pues en esos meses estás completamente, te estás lavando los dientes y estás viendo al amado o la amada ahí delante, ¿no? Y tal.
Y cuando estás con una novela, pues también estás tan fuera de ti, tan enajenado por esa novela, que estás todo el rato ocupado por la novela. Y claro, cuando estás tan fuera de ti, estás fuera de tu muerte que te espera enroscada en tu barriga. Tienes que sentir, me ha encantado lo que has dicho, que además es por donde voy. Yo también intento para mí, simplemente encontrar ese nexo con los demás, ¿no? Y tengo cada vez la sensación, ¿no?, de que somos un cardumen de peces, la humanidad, ¿no? Y que hay un susurro común, precisamente, ¿no? Lo que has dicho de que cuando pierdes esa continuidad con los demás, entonces, ¿qué aparece? El terror a la muerte, la individualidad y el terror a la muerte, claro. Y yo justamente escribo para intentar perder ese terror a la muerte. Yo he tenido ataques de pánico desde los 16 hasta los 30 años, o sea que siempre he tenido mucho terror a la muerte y he sido muy consciente, muy obsesionada por la idea de la muerte. Entonces escribo para perderle el miedo a la muerte y mientras escribo además soy eterna. Y no me pasa solo a mí, recuerdo una entrevista que le hicieron, creo que nos pasa a todos, pero por ejemplo una entrevista que hizo Vargas Llosa cuando ganó en el Nobel, y me hizo mucha gracia porque el titular decía eso: mientras escribo soy eterno. Y es que es verdad, nos pasa a todos, creo, ¿no? Gracias. Orlando, cuando escribes poesía, ¿te brinda la posibilidad de entender esa complejidad de estar vivo? Hijo, ay, no sé. Ojalá que sí fuera así, para que yo también poder tener algunas respuestas, ¿no? Pero la verdad es que siempre me quedo con más dudas, ¿no? Creo también que sí, uno escribe para salir de sí mismo, ¿no? Y en esta relación con el cuerpo, con lo que uno es, la propia escritura es un esfuerzo físico, pues uno siempre está encorvadito, ¿no? Le molestan ya las nachas de estar tanto tiempo sentado, leyendo, escribiendo, ¿no? Y es que la traducción que uno hace del cuerpo a la escritura siempre es imperfecta, ¿no? Siempre estamos en este sistema múltiple de sensaciones, 24/7, en el que percibimos olores, tacto, olfato, vemos luz, percibimos luz, y lo tratamos de sistematizar en este dispositivo que es el lenguaje. Entonces hay pérdidas, ¿no? Y estamos siempre encerrados en esta cápsula que llamamos yo, que llamamos cuerpo, y no nos permite eso acercarnos de una manera directa a comunicar de una manera efectiva con el otro, todo lo que yo estoy percibiendo. Y nos gusta pensar que solamente pensamos ideas, ¿no? Pero nuestras ideas están, como decía Hochi, íntimamente conectadas con el resto del cuerpo. Si decimos que estoy ansioso, no nada más estoy pensando en mi ansiedad, estoy sintiendo mi corazón latir, estoy sintiendo mi estómago, un calor que sube y que baja, ¿no? La piel de gallina. Y eso, no, o sea, pensamos con todo el cuerpo, vamos a lo que me quiero referir aquí. Y es ahí donde entra la metáfora, la literatura, ¿no? En esta imposibilidad de comunicar efectivamente las sensaciones de nuestra experiencia de vivir. Ahí entra la literatura, y es por eso que a veces tenemos estos encuentros serendípicos con los pacientes. Me imagino que también te ha de pasar a ti, Hochi, que a veces, bueno, yo me he encontrado con pacientes que para describir esta sensación que nosotros llamamos en el lenguaje médico parestesias, que es una sensación como de hormigueo en el cuerpo, me han dicho, es que yo siento como si tuviera burbujas de Coca-Cola, ¿no? Y es justamente que la metáfora, el lenguaje es tan intuitivo, la literatura es tan intuitiva, que aparece de forma espontánea para explicarnos los lugares desde donde queremos comunicar y a dónde queremos comunicar. Gracias. Y Luis, en tu caso, ¿cómo es ese diálogo poético con la vida? Bueno, yo en ese sentido creo que la literatura y el diálogo con la vida tiene que ver con la necesidad de dejar huella, que no significa la posteridad así, sino que significa el reconocimiento de la memoria. A mí me gustaba mucho que mi padre y mi madre me contaran historias, y a mí me gusta contarle historias a mis hijas,
y que la vida permanezca, y cuando escribo pues me gusta también recibir la herencia del pasado, hacerla mía, porque creo que la literatura es negarse a la mercantilización del tiempo. Vivimos en una sociedad que lo mercantiliza todo y hace del tiempo un objeto de usar y tirar, que son las prisas, los vértigos. A mí me parece, eso lo decía Martha Nussbaum, que el tiempo de la literatura es una negación a la mercantilización, es sentarse en torno a la hoguera, es contarnos nuestra experiencia, heredar la experiencia de los mayores, utilizarla según uno cree para responder al tiempo y después dejar una herencia a los jóvenes que no tendrán que vivir como tú, sino que harán de esa herencia su propia respuesta al mundo. Creo que la literatura tiene que ver con eso, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo he empezado una historia grande de amor y he llevado a alguien a conocer a mi familia a Granada, lo primero que he hecho ha sido desviarme la carretera, ir al barranco de Biznar, donde aparte de Federico García Lorca hay enterrados 2.500 asesinados en el golpe de Estado del franquismo, y le he dicho, aquí está mi familia, aquí viven mis muertos, ¿no? La literatura tiene que ver con eso. Yo soy escritor porque descubrí la poesía de Federico García Lorca en el salón de la casa de mis padres cuando era un adolescente, y quise recibir esa herencia y buscar lo que había quedado bajo los escombros de la guerra en mi ciudad. Yo creo que esa es la relación con la literatura, y por eso miramos al cuerpo y lo llenamos de significado. Por ejemplo, al mirar el cuerpo, a mí me preocupa mucho ahora el tema de los movimientos migratorios, porque bueno, vivimos en un mundo donde las fronteras muchas veces se convierten en una explotación de los derechos humanos, ¿no? En Europa estamos viendo cómo de pronto, pues si hay un naufragio de unas pateras, es que hay gobiernos que se niegan a salvar la vida a un náufrago, ¿no? Yo escribí un poema pensando en un campo de refugiados en la frontera de Turquía, porque la Unión Europea había llegado a un acuerdo con Turquía para evitar la entrada de los migrantes que venían de la guerra de Siria, y lo que me imaginé fue a un hombre y una mujer que se levantaban, se iban quitando la ropa y quedaban desnudos para recordarnos que son Adán y Eva, y que frente a todas las coyunturas hay una cosa universal, que es la dignidad de los seres humanos. Y creo que la literatura tiene que ver con eso. Por eso escribimos, para recordar la memoria de lo que ha pasado en nuestras sociedades, para darle voz a las víctimas y, bueno, para tener una posteridad que a lo mejor no tiene que ver con la vanidad, que es verdad que es muy, muy engorrosa, pero que sí tiene que ver con la memoria social. Y como estoy entre médicos, pues es verdad que también cuando uno va al médico, pues como paciente, entra en diálogo con su cuerpo, ¿no? Y ahí sí es verdad lo que dice Rosa, de que los hombres y las mujeres tenemos distintas experiencias. La lectura social de lo femenino y del cuerpo de la mujer está muy determinada por unas claves. La lectura del cuerpo de los hombres está muy determinada por otras claves. Yo tuve que ir hace poco al reconocimiento médico del trabajo y, bueno, me miraron y de pronto dice, ¿tiene usted un quiste en el riñón? Vaya sorpresa. Creo que tiene usted unas piedras en la vesícula. Y yo, bueno, vaya sorpresa. Y de pronto me pregunta el médico, ¿y sus erecciones cómo son? Y yo puse tal cara ante la pregunta que anotó, erecciones según la edad. Pues sí, pues en ese sentido, digamos que hay, que bueno, pues que tenemos cierta necesidad de vanidad, pero no para proyectarnos al futuro, sino para ir tirando, ¿no? Jochi, ¿cómo has entendido la vida desde ese género marcado por el raciocinio, la reflexión y el pensamiento, que es el ensayo? Ha hecho las cosas más complicadas, más complejas, porque en el ensayo tú tienes que recrear y crear y vagabundear, valga la redundancia a propósito de Montaigne. Entonces, por un lado es una riqueza porque te permite atrapar ideas, ¿no? Al mismo tiempo tienes que reconstruirlas y hacerlas originales.
y al mismo tiempo tienes que crear algo que, si bien es vagabundeo, tiene que tener un fin, un propósito, un objetivo. Pero regresando a tu pregunta anterior de por qué se escribe o cómo se escribe sobre la muerte o qué escribimos sobre la muerte, fíjate que la literatura el acto de escribir es un acto de libertad. En mi caso, yo no me planteo escribir por tal cosa, sino lo que me viene. Pero específicamente sobre la muerte, el misterio que siempre nos anda persiguiendo a todos. No sé si va a tocar el tema de la literatura de duelo, mal llamada o no, pero es un tema importantísimo porque ahí sí ya habría un objetivo, un propósito muy particular que muchas veces, más allá de catarsis y sanación, otras veces es, paradójicamente, escribir sobre la vida. El escribir sobre la muerte y el dolor de la muerte es escribir sobre la vida, porque al final lo que queremos es sanar ese horror, hacerlo arte, hacerlo hermoso, para seguir viviendo, dándole a otros o disfrutando. Entonces, el escribir sobre la muerte tiene muchas connotaciones. En mi caso es aburrido porque es la experiencia del médico, que trato de adornarla o hacerla más curiosa, pero creo que el tema de la muerte en el ángulo del duelo es un animal totalmente diferente. Pero fíjate que lo de la experiencia del médico tiene mucha relación con la literatura, porque a mí me gustaría recordar que la muerte es una invención cultural de los seres humanos. Los animales tienen conciencia del peligro, pero no tienen conciencia de lo que significa la desaparición, ni se plantean que cuando ellos desaparezcan el mundo va a seguir y va a amanecer todos los días. Y somos los seres humanos los que hemos inventado el amor y los que hemos inventado la muerte. Y entonces, a la hora de dialogar con nuestro cuerpo, estamos literariamente determinados por esa invención, por la conciencia del envejecimiento, por la conciencia de que al morir pues van a seguir nuestros hijos o la gente que nos conoce, y que las cafeterías van a estar abriendo todos los días, y que la gente va a seguir yendo a trabajar, y uno pues no es tan importante en el mundo porque el mundo sucede más allá de uno, ¿no? Y bueno, contar esa propia experiencia es lo que creo que nos hace a los seres humanos pues tener una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre nuestro lugar en el mundo, y utilizamos la literatura para eso también. Creo que fue Roland Barthes, no estoy seguro, que dijo eso de que cuando adquiramos la conciencia de nuestra propia muerte y finitud, viviremos más. Y es lo que has dicho. Esa invención de Occidente sobre todo, Occidente sobre todo, la invención de la muerte como el fin. Yo disiento un poco, porque hay animales que tienen conciencia de la muerte y ritos. Por ejemplo, los elefantes saben perfectamente, tienen ritos de duelo complejísimos. Acabo de hablar además con una etóloga estupenda española que se dedica a eso. Saben. Sí, claro, y otros animales. Entonces, saben muy bien que se les muere la gente querida y lo sufren muchísimo durante tiempos larguísimos con ritos complejísimos. O sea que no somos los únicos, ni mucho menos. Hay una continuidad animal, ¿no? Que claro, de una ameba tenemos una diferencia enorme, pero de otros animales más superiores estamos mucho más cercanos. Yo defiendo la diferencia entre un ser humano y un animal, lo siento. Somos animales. Sí, claro, pero entre además los de otros ser animales somos animales racionales, y tal y como está el mundo, reivindico mucho la racionalidad. Pero perdona, tú sabes que los primates hacen cuentas, por ejemplo, cuentas básicas. O sea, es que no hay esa diferenciación, hay una graduación. Ya te digo, de una ameba nos separa muchísimo. De un primate, de un gran simio, nos separa muy poco, poquísimo. Y hay una cosa que es bueno, nos estamos yendo a otra cosa, pero un manifiesto que se hizo en la Universidad de Cambridge de neurocientíficos, y firmó también Stephen Hawking, no sé por qué, en el año 2015 o algo así, en donde se decía efectivamente que los animales, que además los animales superiores eran seres sintientes y con una complejidad neurológica y emocional pues absolutamente complejísima, por decirlo así. O sea que, en fin, esto es uno de mis temas que lo he estudiado mucho, y de verdad te aseguro que hay mucha prueba científica de esa continuidad entre los animales que somos y el resto de los animales. Por ejemplo, tú eres un ejemplo de que el ser humano es alguien capaz de comprender los derechos de los animales y de respetar a los animales y trabajar para tratar bien a los animales.
Eso es propio de un ser humano, no de un animal. Pero ¿qué tiene que ver qué tiene que ver con esto a decir que, por ejemplo, los animales no son conscientes del duelo? Lo que te quiero decir es que no hay un abismo, que hay una graduación. Claro que somos distintos, pero es que un buitre de un gusano también, ¿entiendes? O sea, quiero decir, hay una graduación. Bueno, eso por un lado. Luego me ha encantado lo que has dicho de que hay que intentar darle efectivamente, ¿no?, al dolor, ¿no?, y a la muerte y al dolor. Yo creo que escribo para darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen, ¿no? Intentar convertir el horror de la vida y el horror de la muerte en algo menos terrible para que no nos destruya. Y eso es una frase preciosa que para mí la tengo como lema, que es de Braque, el pintor francés Georges Braque, que dice: el arte es una herida hecha luz. Qué belleza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las heridas de la vida, que son grandes y muchas, para que no nos destruyan, intentar convertirlas en luz, ¿no? Eso por otro lado. Y luego la muerte es un invento, pero no es un invento, porque la muerte ha existido, existe, nuestra muerte, bueno, existe en el terror, porque cuando morimos se acabó, pero la muerte de los otros existe claramente. La muerte y la desaparición de los otros es una existencia innegable, ¿no? Orlando, quisiera que habláramos de tu oficio de médico y de poeta, sobre cuerpos heridos, cuerpos enfermos, curar, vivir, morir, hospitales, agujas, versos, porque tú y Hochi desafían a la muerte no solo desde el oficio de la creación literaria, sino literalmente con las armas de la ciencia. Y quería que esta reflexión que te estoy comentando la aterrices en ese bello y clínico poemario que se llama Cuadernos de Patología Humana, que le recomiendo a todos su lectura. Claro, o sea, sabemos que vamos a morir, ¿no? Es decir, y nuestra vida la organizamos bajo ese supuesto, ¿no? O sea, es de las pocas certezas que tenemos. Una es que vamos a morir y la otra es que todo cambia, ¿no? Y ahí es en donde entra el papel del médico, ¿no? Tratar de incidir en esa vida, de tratar de prolongarla, ¿no? Con tantas o las pocas herramientas que podamos ejercer sobre eso. Pero claro que uno piensa que esa relación con el otro, con el cuerpo enfermo, es de una verticalidad innegable, pues insoslayable, ¿no? Pero lo que me dado cuenta o lo que me ha brindado para mí la poesía en esa relación es que siempre es bidireccional, ¿no? Que el médico también ofrece su experiencia al enfermo y el enfermo también ofrece su experiencia al médico, ¿no? Que hay pacientes que inevitablemente nos van a recordar a nuestra propia historia, a nuestra propia madre, a nuestro propio padre, y es en esos vértices, en esos vínculos inesperados donde vamos a recordar o a reforzar nuestra propia vulnerabilidad ante los demás, ante el cuerpo mismo, ante la muerte, ¿no? Y es en ese talante que quise explorar mi relación con la enfermedad a través de la poesía, ¿no? Pero desde el yo médico, no desde el yo enfermo. Y creo que al final de cuentas lo que quería exponer, si es que se puede exponer en un libro de poesía, es que pues seguimos necesitando unos de los otros a pesar de ser completamente desconocidos, ¿no? Que la poesía todavía tiene esta capacidad de convocar a la tribu, ¿no? De llamarnos unos a los otros, independientemente de si mi profesión es poeta o si mi profesión es ser médico. Gracias. Hochi, en su valiosa obra Estrictamente Corpóreo, que también recomiendo su lectura, dice: la tecnología y las expectativas psicosociales han hecho del ejercicio médico actual una verdadera batalla contra la biología, donde aceptar el fin es una afrenta a los dictados de esta disciplina. Y me encantó el ensayo porque es una amalgama de filosofía, de ciencia, de antropología, de sociología. Háblanos de esa obra. Bueno, yo tengo la fortuna de practicar medicina en su última etapa, en la etapa donde el médico, en teoría, por lo menos en muchos casos, previene la muerte y la evita, y en otras las provoca
en el buen sentido de la palabra, muerte digna a través de la eutanasia, y en otras la provoca por iatrogenia. Pero eso no ha sido la historia de la relación médico-morir, médico-enfermedad. Empezamos observando la muerte porque no sabemos nada. Luego certificando la muerte. Hubo una época donde el médico se sentaba al lado del moribundo, simplemente a decir murió y anotarlo. Todavía hoy se habla de que se pronunció muerto a tal hora. Ya estamos en la etapa donde evitamos esa muerte. Y lo de la tecnología viene porque, y es un tema muy largo para hablar, pero lo voy a decir brevemente, la tecnología viene porque se ha tenido que redefinir lo que es la muerte gracias a la ciencia. Lo que era la muerte clínica, que era cuando dejábamos de respirar o de corazón latir, pasó a ser la muerte cerebral, la muerte cognitiva, donde la conciencia y el yo, el sujeto, desaparecía. Pero aún más, ya hoy día sabemos que el tronco cerebral puede permitir la función básica de los reflejos básicos del individuo, y ese individuo o cosa está ahí respirando, generalmente con un ventilador. El corazón está latiendo generalmente con un marcapaso, la presión está ahí con un goteo endovenoso, pero no ha habido muerte porque todavía el tallo tiene funciones basales. Entonces, ¿qué es la muerte al fin y al cabo? Entonces, la tecnología ha obligado a sacudir todo eso, y lamentablemente en muchos casos ha sido influido por el deseo del equipo médico de salvar otra vida. ¿Por qué? Porque esos órganos que están todavía frescos se van a explantar para dárselo a otra persona que lo necesita. Y es a eso que me refiero en esa frase. Fíjate lo que estamos hablando, y creo que la intervención de Jochi da pie a eso, lo importante que es que vayan de la mano la ciencia, la técnica y las humanidades. Porque si van de la mano, la técnica y la ciencia sirven para trabajar por la dignidad del ser humano. Si no van de la mano, acaba la ciencia y la técnica desembocando en un campo de concentración o en una bomba atómica, ¿no? Y entonces es muy, muy importante reivindicar eso. Yo creo que quien se mete con la ciencia es un cretino, y quien se mete con la técnica es un cretino. Hemos pasado una época de una pandemia y eran muy molestos los negacionistas que estaban poniendo en duda el papel de una vacuna, por ejemplo. Lo que nos corresponde también a los escritores es decir que quien desprecia las humanidades es también un cretino, porque la ciencia y la técnica tienen que estar al servicio de la dignidad humana, y afortunadamente forman parte de ese conocimiento del ser humano que dignifica la vida. Tú decías todo lo que ha evolucionado la medicina y lo que ha evolucionado el cuerpo. Yo me estaba acordando de Keats, el poeta romántico, que de pronto ve que hay una gota de sangre en su almohada. Su hermano había muerto de tuberculosis, él comprende que está enfermo de tuberculosis, se va a buscar a un médico especialista en Roma. Después de hacer un periplo muy incómodo, llega a Roma, y el médico de pronto lo que le dice es que la sangre en realidad te sale del estómago, y lo que le pone es una dieta de estar comiendo una anchoa al día. Entonces uno dice, qué bien que la ciencia avance y que la medicina avance, porque si uno de pronto coge una enfermedad, pues qué bien que te puedan decir lo que es y no te tengan con una anchoa al día mientras te estás muriendo encima de tuberculosis, ¿no? De manera que vamos a ir de la mano la ciencia, la técnica y las humanidades. Luis, has comentado que el indispensable poemario, 1 año y 3 meses, que de aquí tienen que salir a comprarlo, que es un libro difícil pero necesario, y quisiera que nos hablaras de ese delicado y hondo poemario. Bueno, es un libro que yo escribí a la muerte de mi mujer, de Almudena, y acudí a la poesía porque es mi vocación desde que soy adolescente, para intentar comprender lo que me estaba pasando y para buscarle un nuevo sentido a la vida. Yo salir no ya siendo el mismo, siendo otro, pero con un sentido de vida, ¿no? Y lo comentábamos esta mañana, precisamente acudo a la literatura
porque la manera que tengo de salir del pozo es empezar a dialogar con los clásicos, con el arcipreste de Ita, con Jorge Manrique, con Santa Teresa de Jesús, hasta llegar a la poesía más contemporánea, Rosalía de Castro, Bécquer, y entonces voy viendo cómo lo que es una experiencia mía de yo biográfico necesita, para comprenderse, entender que es también algo propio de la condición humana, que trasciende del propio yo, y que las meditaciones que la cultura ha ido haciendo en torno a la muerte, como cultura de la muerte, me permiten comprender lo que me está pasando y analizar la situación y ir más allá del propio pozo para meditar sobre lo que significa la condición humana. E intenté escribir el libro, y el conocimiento hizo posible que el dolor desgarrado, ensimismado, se convirtiese en un duelo, en una conversación y finalmente en algo que te permite incluso tener una esperanza, porque, y Rosa ha escrito mucho de eso también, la muerte es desgarradora, pero cuando uno tiene una pérdida muy fuerte, hay un momento donde dice, si me estoy doliendo de esta pérdida es porque he tenido la suerte de tener algo que tenía mucho valor, porque si no, la experiencia hubiera sido mucho más suave, ¿no? Y a partir de ahí uno acaba agradeciéndole a la vida también lo que la vida nos da, lo que la vida nos da como seres que somos conscientes de lo que significa el amor como seres mortales, ¿no? Precisamente coincido con Luis de Rosa sobre la muerte, sobre la vida, sobre la corporalidad, sobre el cerebro. Y quiero, Rosa, si nos podemos estacionar en la ridícula idea de no volverte a ver y el peligro de estar cuerda, que por cierto, mañana la presentamos acá en Centroamérica Cuenta. Sí, el peligro, la ridícula idea de no volver a verte es un libro que efectivamente, pero no es un libro de duelo, porque ya lo empecé a hacer cuando habían pasado 2 años de la muerte de Pablo, de manera que ya había pasado la etapa primera del duelo más agudo, ¿no? Y entonces ya me podía acercar a hablar de la muerte de Pablo, pero no para hablar de mi duelo, sino para hablar del duelo de todos, o por lo menos eso es lo que yo sentía y lo que intenté, ¿no? Un libro yo no sé hacer libros inmediatos sobre no es mi relación con la literatura, sobre mi biografía o sobre las cosas que me pasan, no me sale hacer un libro inmediatamente. Cuando se murió Pablo, mis amigos que saben lo importante que es para mí la escritura me decían, escribe algo, pero yo no tengo esa relación con la literatura, lo tengo que dejar enfriar, ¿no? Lo que no quiere decir que no me gusten los libros inmediatos de duelo, que por ejemplo pues hay dos maravillosos, uno que es el de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, que es un libro que por favor leedlo si no lo habéis leído, porque es sobre la muerte, el suicidio de su hijo y es extraordinario. Y luego el libro de Luis, que es otro libro de duelo extraordinario, absolutamente. Os recomiendo que leáis los dos, magníficos. Pero yo no tengo esa relación, así que cuando ya la empecé a escribir, pues ya era otra cosa. Pero hablando de duelos, os voy a contar, en vez de hablar de mis libros, os voy a contar la historia que os he dicho antes, porque es que es muy bonita. Es muy bonita. Es que hablando de eso, de cómo, sabéis que se ha estudiado, me acabo de enterar de ella, se ha estudiado que la gente que no escribe, pero que escribir para la gente que no escribe, escribir textos autobiográficos, pues proporciona sobre todo para gente mayor y tal, se han hecho estudios, se han hecho cosas así, proporciona una sensación de autovaloración y de serenidad y de completud, digamos, de la vida, ¿no? O sea, que se están haciendo talleres, por ejemplo, en Italia, se están haciendo trabajos de ese tipo, de ayudar a la gente a hacer sus autobiografías. Y al hilo de esto, que he escrito un artículo en El País que saldrá dentro de 2 semanas o una semana, me he enterado de un caso precioso de una mujer italiana que se llama Clelia Marchi, que era una campesina paupérrima,
que nació en 1912, imaginaos, y que se murió en 2006, ¿no? En el Valle del Po, en una zona y en una época durísima, tuvo una vida durísima. Solo fue a la escuela 2 años y además de una manera intermitente, porque solo acudía a la escuela cuando hacía mal tiempo. Cuando hacía buen tiempo se tenía que ir a trabajar la tierra, o sea que era prácticamente analfabeta. Y tuvo una vida espeluznante, tuvo 8 hijos, 4 se le murieron y, en fin, terrorífico. Entonces, cuando cumplió 60 años, su marido, al que había conocido con 14 años y que llevaba toda la vida con su marido, claro, su marido fue atropellado y se murió. Entonces se quedó con 60 años sola. Sus otros hijos, los 4 que habían sobrevivido, pues ya se habían independizado, se iban por ahí. Por primera vez en su vida es que se quedó sola con 60 años. Y esta mujer, prácticamente analfabeta, ¿sabéis lo que hizo? Pues se fue a buscar la sábana de bodas de su cama matrimonial, que era, imaginaos, ese ajuar de bodas en esa campesina súper pobre, debía ser la pieza más rica y más valorada que tenía. La tenía guardada desde hacía 40 años en su armarito, me lo imagino, con naftalina para que no se la comieran las polillas y tal. Sacó la sábana de bodas, la extendió y empezó a escribir sobre la sábana de bodas la historia de su vida. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y escribió la historia de su vida como un memento para su marido. Puso una foto de su marido arriba en la sábana de bodas y la escribió en una caligrafía pequeñita. Y dicen los críticos que la han leído, la escribió en dialecto, dicen los críticos que naturalmente el lenguaje es naturalmente muy limitado porque era casi analfabeta, pero que el texto es profundo, inteligente y conmovedor, ¿no? Y cuando terminó de contar la historia de su vida, puso varios poemas también en la sábana. Y esto, el alcalde del pueblecito donde estaba vio la sábana, se quedó pasmado y llamó a un archivo que hay en la Toscana, en un pueblo de la Toscana, que es un archivo de textos autobiográficos. Y entonces, pues, en el archivo se quedaron pasmados y cogieron la sábana y la tienen allí está en el archivo. Y si googleáis Clelia Marchi, como suena, Clelia Marchi, podréis ver la foto de la sábana, que es maravillosa. Y es una obra de arte, además. Ahora imaginaos lo que podría haber hecho esta mujer tan bien dotada si hubiera tenido más oportunidades, ¿no? Bueno, pues quería contaros esta historia porque a mí me encantó y me enamoró. Y ya está, contada está. Ella dijo cuando le preguntaron, es que como ya no podía utilizarla con mi marido, pensé en utilizarla para escribir mi historia. Nuestra historia. Cervantes narrando la muerte de Don Quijote, Tomás Hardy escribiendo sobre la muerte de su compañera, los poemas de García Lorca, de Virginia Woolf, de Jorge Manrique, de Isabel Allende, de José Saramago, de Mishima, de Piedad Bonet y una larga lista a la que indudablemente hay que incluir a Luis García Montero. Y me quiero tomar el atrevimiento de pedirle que lea 1 año y 3 meses el poema que cierre y da título al poemario, como cierre de esta actividad. Yo creo que así que sería mejor dejar el final del acto con la historia de la campesina que me ha deslumbrado, porque realmente es lo que mejor resume lo que significa escribir, ¿no? Y mantener la memoria y no sé, la complicidad con la propia vida, ¿no? Además en una sábana. Y como a veces las sábanas que se utilizan de mortaja, aquí se utilizan para la única manera que tenemos a mano de resucitar, ¿no? Que es la escritura, la literatura. La memoria. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Me pones en un compromiso, pero es el poema último que le da título al libro y que se basa en unos versos del poeta catalán Joan Margarit. Te los ofrezco hoy, acabando este año que para mí ya está entre los que fueron los más felices de mi vida. Lo escribió poco antes de morir para hablar del año en el que se estaba muriendo, ¿no? Había conseguido hacer la paz con la vida, estar cuidado y sintiéndose cuidado con los suyos, y por eso dijo que era un año feliz. Bueno, como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos.
No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por dos las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana, en el rumor del clínico, con resultados últimos, en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. Y yo creo que ahora Rosa y yo deberíamos en público dar las gracias a los médicos y a todo el personal sanitario que nos cuida. Muchas gracias a Jochi, a Luis, a Orlando, a Rosa y a todos ustedes. Buenas noches.